¿Alguna vez te has preguntado qué pasa con los Pokémon que desaparecen en combate? Los que son enviados al banco o retirados del campo y nunca regresan, no están durmiendo, no están descansando, están atrapados en el lugar donde la Pokéball deja de ser una cápsula y se convierte en una tumba portátil. Durante décadas, los entrenadores han creído que las Pokéballs son dispositivos seguros, casi mágicos, que almacenan a los Pokémon en un estado de energía tranquila, como si flotaran en un sueño sin tiempo. Pero los archivos clasificados del Laboratorio Cero, una instalación secreta del alto mando Pokémon, enterrada bajo las ruinas del Monte Plateado, revelan una verdad que haría temblar hasta al mismísimo Profesor Oak. Las Pokéballs no almacenan a los Pokémon. Los descomponen. Cada vez que presionas el botón y tu criatura es absorbida en un destello de luz roja, su cuerpo es desintegrado a nivel molecular. Su mente, sus emociones, sus recuerdos, todo se convierte en datos. Y mientras esté dentro, vive en una simulación creada por la esfera, un paraíso personalizado donde siempre gana, siempre es amado, nunca siente dolor. Pero hay un precio. Con cada uso, una parte de su esencia se pierde. Un recuerdo. Una emoción. Un instinto salvaje. Y si un Pokémon es devuelto demasiadas veces, si pasa más tiempo en la esfera que en el mundo real, comienza a olvidar quién es. Los casos más extremos los llaman los huecos. En los años 90, en una región no registrada en los mapas oficiales, un entrenador llamado Elías Boss desapareció tras una tormenta eléctrica en el bosque silente. Lo encontraron semanas después, enloquecido, abrazando una Pokéball vacía. Decía que su Pikachu seguía ahí dentro, pero que ya no respondía. Que lo llamaba, pero con una voz que no era la suya. Cuando los científicos abrieron la esfera en el laboratorio, no había energía. No había datos. Solo un pequeño cadáver carbonizado, con los ojos cosidos con hilo de seda. Ese fue el primer caso documentado de síndrome de retención permanente. Pero eso no es lo peor. En los sótanos del Laboratorio Cero, los investigadores descubrieron algo aún más aterrador. Algunas Pokéballs antiguas, especialmente las de primera generación, contienen residuos de conciencia colectiva, es decir, los restos psíquicos de cientos, quizás miles de Pokémon que fueron atrapados, usados y olvidados en esas mismas esferas a lo largo de los años. Y esas conciencias no están dormidas, están fusionadas. Se les conoce como los ecos, criaturas hechas de recuerdos rotos, gritos ahogados y lealtad corrompida. Dicen que, en las noches de luna negra, si dejas una Pokéball abierta en un cementerio de Pokémon, algo saldrá, pero no será tu compañero. Será una sombra con los ojos de todos los que murieron dentro de ella. Y hay un Pokémon que encarna esta pesadilla mejor que ninguno. Mimikyu. Oficialmente, Mimikyu es un Pokémon solitario que se disfraza de Pikachu para ser amado. Pero los diarios del científico jefe del Laboratorio Cero, escritos antes de que se quitara la vida clavándose una aguja llena de ADN de Ditto en el cuello, cuentan otra historia. Mimikyu no imita a Pikachu. Absorbe los recuerdos de los Pikachu que murieron solos. Cada capa de su disfraz no es tela, es piel. Piel de los Pokémon que nadie vino a buscar. Y bajo esa máscara, no hay rostro. Solo una boca que susurra los nombres de sus antiguos entrenadores, nombres que ya nadie recuerda. Pero el horror supremo no viene de los Pokémon. Viene de quien diseñó las Pokéballs en primer lugar. Los planos originales, hallados en una caja de plomo sellada con símbolos arcanos, no llevan el logo de ninguna corporación. Llevan un sello, un ojo rodeado de cadenas, y una nota al pie, escrita en un idioma que hace sangrar los ojos de quien lo lee. El vínculo entre humano y bestia debe ser controlado. La lealtad es inestable.
la jaula debe parecer un hogar. ¿Quién escribió eso? Nadie lo sabe, pero los más antiguos del alto mando dicen que las primeras Pokéballs no fueron inventadas, fueron excavadas de una tumba más antigua que la civilización humana. Una tumba que contenía millones de esferas, todas vacías, esperando ser llenadas. Hoy, mientras tú lanzas tu Pokéball con una sonrisa, creyendo que tu compañero está a salvo, alguien, en algún lugar del mundo, abre una esfera oxidada, y algo que ya no es ni humano ni Pokémon, empieza a recordar. Porque las Pokéballs no son juguetes, son prisiones con sonrisa, y los Pokémon nunca pidieron ser héroes, solo querían ser libres. ¿Quieres acceder a las historias más oscuras, secretos prohibidos y archivos clasificados del mundo del anime, los videojuegos, y más, que jamás se publicarán en el canal público? Hazte miembro de Sombras del Misterios ahora y obtén acceso exclusivo a narraciones privadas, teorías macabras y documentos reales que desafían todo lo que creías saber. Porque aquí, los monstruos no viven en las sombras, viven en tus recuerdos más inocentes.